18 de enero de 1952, 6:42 de la mañana. El amanecer apenas lograba atravesar el cielo gris y pesado sobre Miguel, la franja congelada de la frontera entre China y Corea del Norte, donde el viento helado cortaba la piel como vidrio y la nieve crujía bajo cada paso. Dentro del pequeño puesto avanzado soviético, los pilotos bebían té amargo para combatir el frío que se filtraba incluso a través de sus chaquetas de piel. Era una mañana rutinaria. Una patrulla más. Un día como tantos en aquel corredor mortal donde Mi-15 y F-86 Sabres chocaban en duelos que se convertían en leyenda. Pero la rutina terminó en el momento exacto en que el radar comenzó a emitir un pitido irregular. Y el operador, con la voz tensa, murmuró: Sabres ascendiendo. Rápido. Demasiado rápido para esta hora. Un veterano soviético, el mayor Anatoly Kramarenko, dejó su taza temblando sobre la mesa. No deberían poder trepar así. No tan temprano. No con este viento del norte. Antes de que terminara de hablar, la alarma sonó. Los MiG despegaron rugiendo entre columnas de nieve levantada. En cuestión de segundos, el cielo frío se llenó de estelas blancas y motores en ascenso. El primer contacto se produjo a más de 30.000 pies. Un MiG viró para flanquear al líder de los Sabres, seguro de su ventaja en ascenso, pero el F-86 lo anticipó con una maniobra imposible. Desde un ángulo donde ningún visor soviético podría haber calculado un disparo certero, el Sabre abrió fuego. Una ráfaga corta, precisa, quirúrgica. El MiG estalló en un destello naranja sobre el cielo gris. No puede haber acertado ese tiro. Es imposible, gritó el piloto número 2, su voz quebrándose entre interferencias. En tierra, los oficiales se miraron confundidos. En el aire, los soviéticos sentían como la seguridad que habían construido durante un año entero se desmoronaba en segundos. Los Sabres no solo estaban luchando, estaban leyendo cada movimiento como si vieran el futuro. Y mientras un segundo MiG caía envuelto en humo, los pilotos soviéticos comprendieron que algo estaba muy mal. Muy mal. Moscú no estaba listo para el secreto que convertiría al F-86 en una máquina imposible de derrotar. Durante los primeros años de la Guerra Fría, Corea se convirtió en el laboratorio aéreo más peligroso del planeta, un cielo dividido en dos mundos donde la Unión Soviética y Estados Unidos probaron sus mejores máquinas, sus mejores tácticas y sus mejores pilotos sin admitir jamás que estaban librando una guerra directa. Desde Moscú, la propaganda soviética aseguraba que el Mi-15 era el caza más avanzado de la Tierra, más rápido en ascenso, más veloz en la vertical, más resistente a grandes alturas. Era el símbolo del ingenio del bloque socialista, la prueba viviente de que la URSS podía igualar, e incluso superar, al poder industrial estadounidense. Y en los primeros meses del conflicto, parecía cierto. Los MiG dominaban las alturas sobre el río Yalu, derribando bombarderos B-29 y obligando a Estados Unidos a replantear completamente su estrategia aérea. Fue entonces cuando Washington envió su respuesta, el F-86 Sabre. En el papel, ambos aviones parecían rivales equilibrados. Uno tenía potencia y ascenso, el otro control y estabilidad. Pero debajo de esa aparente igualdad, había un detalle crucial que nadie en Moscú había previsto. Durante todo 1951, los asesores soviéticos enviaron informes asegurando que los Sabres eran inferiores tecnológicamente, y que la URSS mantenía ventaja en casi todos los parámetros. La doctrina aérea soviética se basaba en tres pilares: energía, velocidad y geometría de combate. Si un piloto dominaba esos factores, dominaba el cielo. Pero cuando los combates sobre MiG-Alley comenzaron a mostrar patrones inquietantes, Sabres que acertaban tiros imposibles, maniobras que desafiaban cálculos teóricos, duelos en los que los MiG perdían incluso teniendo ventaja posicional, la confianza comenzó a resquebrajarse. Los soviéticos culparon primero a los pilotos novatos chinos y norcoreanos, y después a problemas de comunicación, errores tácticos o mala disciplina. Nadie quería aceptar que la tecnología estadounidense estuviera logrando algo que no se suponía que fuera físicamente posible. Sin embargo, la evidencia crecía cada semana. Los Sabres ganaban combates que deberían haber perdido, se posicionaban antes de tiempo, disparaban antes de que un objetivo fuera visible, y acertaban con una precisión que hacía que los ases soviéticos
pilotos entrenados en los cielos de la Segunda Guerra Mundial, se sintieran derrotados por enemigos sin lógica. Más alarmante aún, el número de MiGs derribados comenzó a aumentar, mientras que las pérdidas de sabres no coincidían con las predicciones soviéticas. Las estadísticas internas, clasificadas y selladas, mostraban un desequilibrio incómodo que la propaganda jamás admitiría. En el Kremlin, algunos generales empezaron a preguntarse si Estados Unidos había desarrollado algún tipo de ayuda oculta, un dispositivo secreto, una tecnología desconocida. Pero la URSS no podía permitirse dudas. Su reputación, su orgullo y su doctrina dependían de demostrar que el Mi-15 era invencible. Sin embargo, la verdad sobre el terreno era otra. La superioridad aérea ya no se decidía solo con alas y motores, sino con algo nuevo, algo invisible. Y lo que los soviéticos estaban a punto de descubrir no solo cambiaría la guerra en Corea, sino el futuro de la aviación por décadas. Porque aquella mañana de 1952, mientras los MiGs caían del cielo sin entender por qué, estaba a punto de revelarse un secreto que destruiría 40 años de doctrina soviética. A medida que avanzaban las semanas de 1952, los reportes enviados desde MiG-Alley empezaron a adquirir un tono inquietante, casi desesperado. Los ases soviéticos describían situaciones que contradecían toda lógica aerodinámica. Impactos estadounidenses efectuados desde ángulos que no deberían haber permitido ningún tipo de tiro, ráfagas que golpeaban a un Mi-15 cuando el sabre estaba fuera de su cono de visión, y duelos en los que el F-86 acertaba disparos que, desde el punto de vista del entrenamiento soviético, eran directamente inválidos. Los informes filtrados desde las unidades chinas y norcoreanas coincidían en algo escalofriante. Los sabres estaban obteniendo aciertos que parecían venir de pilotos capaces de calcular trayectorias con una precisión milimétrica, o de algo más. En los cielos helados del Yalu, los Mi-15 comenzaron a perder su ventaja característica, incluso en ascensos verticales, donde teóricamente eran superiores. Peor aún, en picadas de alta velocidad, su arma favorita, los sabres parecían anticipar el movimiento antes de que el propio piloto soviético tomara su decisión final. Las conversaciones por radio se volvieron caóticas. Gritos llenos de incredulidad resonaban entre estática y jadeos. No puede habernos visto allí. Ese disparo no tiene sentido. Revisen sus instrumentos. Ese impacto fue imposible. Incluso los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, acostumbrados al caos del dogfight, no podían comprender cómo los estadounidenses estaban logrando maniobras tan precisas y disparos tan matemáticamente perfectos. En el centro de mando del 64º Cuerpo de Aviación, los comandantes soviéticos empezaron a acusar abiertamente a Estados Unidos de usar algún tipo de trampa electrónica o interferencia desconocida. Esto no es habilidad, escribió un coronel en un informe clasificado. Esto es asistencia mecánica. Los instructores chinos y norcoreanos, igualmente confundidos, solicitaban más entrenamiento, más simulaciones, más explicaciones, pero nada funcionaba. Cada salida terminaba igual. Un sabre ejecutando un disparo quirúrgico desde un ángulo irreal, y un Mi convertido en un torbellino de fuego cayendo hacia el río helado. En más de una ocasión, una patrulla completa de 5 o 6 MiGs fue aniquilada por un solo F-86, un hecho tan humillante que el Estado Mayor ordenó manipular los reportes para esconder las verdaderas proporciones del desastre. Mientras tanto, Estados Unidos había desplegado sus versiones preliminares de vigilancia aérea, pequeños aviones equipados con radares portátiles, predecesores rudimentarios de los AWACS, capaces de rastrear patrones soviéticos y enviar información táctica en tiempo casi real. Cada giro, cada cambio de altitud, cada intención de maniobra quedaba expuesta segundos antes de que el piloto soviético siquiera la ejecutara. Los sabres, guiados por esa información y por un misterioso sistema de puntería que nadie en el bloque comunista lograba descifrar, comenzaron a ser temidos como depredadores silenciosos. Se movían con una confianza insultante, como si supieran exactamente dónde aparecería su presa en el siguiente instante. Entonces surgió un apodo en los cuarteles, el tirador fantasma. Un sabre que disparaba sin ver, que acertaba sin apuntar, que parecía conocer el futuro. Pilotos novatos comenzaron a llenar los barracones con susurros nerviosos. Veteranos evitaban bromear sobre los sabres. Comandantes prohibían discutir el tema en voz alta. Pero en la sombra, detrás de puertas cerradas,
Un rumor comenzó a extenderse entre los oficiales soviéticos de mayor rango. Un rumor que Moscú trató de negar, silenciar y esconder. Los americanos tienen un dispositivo secreto, algo que apunta por ellos. La respuesta soviética comenzó como un ajuste táctico y terminó convertida en una espiral de desesperación. Cuando los informes de los primeros derribos imposibles llegaron a Antung, los comandantes aumentaron el tamaño de las patrullas, enviando grupos de 6, e incluso 8 Mi-15 contra apenas 2 Sabres, convencidos de que la simple superioridad numérica aplastaría la arrogancia estadounidense. Pero cada enfrentamiento terminaba igual. Los Sabres emergían victoriosos, a menudo sin un solo impacto recibido, mientras los MiGs regresaban con fuselajes perforados o no regresaban en absoluto. Los soviéticos, confiados históricamente en su ventaja de ascenso, intentaron tomar alturas para imponer un duelo vertical, pero el Sabre parecía leer la maniobra antes de que se completara. Cuando un MiG trepaba agresivo hacia el cielo helado, el F-86 ya estaba allí, cortándole la subida con una precisión quirúrgica. Cuando cambiaron la táctica hacia el clásico boom and zoom, descender desde arriba a máxima velocidad para atacar y huir, el Sabre anticipó cada trayectoria, cada ángulo, cada picada, como si un cerebro invisible calculase el movimiento antes de que el piloto soviético siquiera lo pensara. En tierra, los mecánicos revisaban los radares de los MiGs una y otra vez, buscando fallas, interferencias, lecturas corruptas, pero todo funcionaba perfectamente. El problema no era el radar. Era algo más oscuro, más intangible. Se empezó a culpar a los pilotos. Error humano, mal ángulo, timing inadecuado. Pero incluso los ases con decenas de derribos en la Segunda Guerra Mundial, pilotos legendarios que habían sobrevivido a Stalingrado y Kursk, estaban perdiendo duelos contra jóvenes estadounidenses con menos experiencia pero con tiros perfectos, casi absurdos. Cuando los interrogadores soviéticos hablaron con desertores norcoreanos y pilotos chinos sobrevivientes, todos repetían el mismo testimonio inquietante. El Sabre siempre sabía hacia dónde íbamos a girar. Durante los combates más frenéticos, surgieron momentos de puro pánico. Un MiG realizaba un giro amplio de seguridad, una maniobra que jamás debería haber dejado un ángulo limpio de disparo, y aún así el Sabre lograba impactarlo con una sola ráfaga corta de sus ametralladoras .50. A veces, ni siquiera era una ráfaga, eran 3 balas, perfectamente colocadas en el punto exacto donde debía romperse el ala. Patrones tan precisos que ni las mejores simulaciones soviéticas podían explicarlos. Los comandantes ordenaron nuevas maniobras evasivas, giros en espiral, cambios bruscos de altitud, evasión en S, trepadas con variación de potencia, todo inútil. El Sabre reaccionaba siempre en el instante correcto, como si estuviera viendo un mapa anticipado de la batalla. Los analistas soviéticos empezaron a notar algo más perturbador. Las tasas de acierto estadounidenses eran demasiado altas para ser habilidad humana. Un piloto normal, incluso uno de élite, requiere segundos para alinear, calcular, corregir y disparar. Pero los Sabres disparaban en fracciones de segundo. No apuntaban, simplemente disparaban, y acertaban. Peor aún, surgió un patrón técnico que heló la sangre de los oficiales en Moscú. Los Sabres estaban disparando antes de que el MiG apareciera visualmente en la mira tradicional, como si una fuerza invisible les indicara en qué punto exacto aparecería el enemigo. Un comandante soviético, tras presenciar la caída de 2 de sus mejores pilotos en un combate donde nunca lograron siquiera ver al Sabre que les disparó, golpeó la mesa de mando y gritó desconcertado: «Están disparando incluso antes de vernos». Mientras tanto, los informes se acumulaban, grupos enteros derribados por un solo Sabre, pilotos incapaces de escapar de una ametralladora que parecía omnisciente, maniobras perfectas que terminaban en bolas de fuego sobre MiG-Alley. La sensación de persecución psicológica era tan intensa que algunos pilotos aseguraban sentir que el Sabre estaba leyendo sus pensamientos. En los análisis técnicos, los ingenieros soviéticos comenzaron a notar detalles que no encajaban: la velocidad con la que los Sabres corregían su puntería, el mínimo tiempo entre adquisición del blanco y disparo, la precisión matemática de las ráfagas, la manera casi automática en que el piloto estadounidense ajustaba la trayectoria del arma. Finalmente, tras docenas de batallas perdidas, un coronel soviético redactó un informe clasificado que se convirtió en leyenda entre los altos mandos. Los estadounidenses no están apuntando. Algo está calculando por ellos. Algo que nosotros no tenemos. El misterio ya no era una sospecha. Era una amenaza tecnológica real.
Y para el Kremlin, lo más humillante era admitir que quizá la derrota no venía de la habilidad del enemigo, sino de una máquina secreta que hacía del F-86 un depredador imposible de evadir. En ese momento, MiG-Alley dejó de ser un frente de combate y se convirtió en un laboratorio de pesadillas. El impacto psicológico que los combates en MiG-Alley tuvieron sobre los pilotos soviéticos fue devastador, mucho más profundo que cualquier daño material, porque atacó directamente el núcleo de su identidad profesional y la columna vertebral doctrinal del poder aéreo soviético. Durante años, los MiG-15 habían sido el orgullo de la aviación del bloque socialista, símbolo de la ingeniería comunista y prueba de que la URSS podía desafiar a Estados Unidos en los cielos. Pero al enfrentarse a los Sabres equipados con aquel dispositivo secreto, algo invisible y preciso que parecía otorgar a los estadounidenses la capacidad de acertar tiros imposibles, los pilotos soviéticos comenzaron a notar un cambio traumático en sus emociones. Los informes internos revelaban miedo encubierto, frustración que se disfrazaba de rabia, y una humillación silenciosa que ningún manual militar sabía cómo tratar. Varios pilotos veteranos escribieron en sus evaluaciones psicológicas frases que helaban la sangre. No estamos luchando contra pilotos, estamos luchando contra una máquina. Esa sensación de impotencia, de estar enfrentando a un enemigo que no jugaba bajo las mismas reglas físicas, comenzó a corroer la moral desde adentro. Peor aún, los jóvenes reclutas que llegaban entusiasmados desde las academias aéreas se encontraban con un frente donde los pilotos más experimentados tenían los ojos cansados, las manos temblorosas y una expresión que mezclaba resignación con terror. En Moscú, los altos mandos recibieron estos reportes con creciente alarma. Se intensificó la paranoia tecnológica. Si Estados Unidos había desarrollado un dispositivo de puntería que convertía a cualquier piloto en un francotirador aéreo infalible, ¿qué otras tecnologías secretas podrían estar preparando? La doctrina aérea soviética, que se sostenía sobre premisas matemáticas de energía, posición y maniobra, empezó a tambalearse. Si un sabre podía golpear un MiG incluso desde ángulos que anulaban la mira óptica, entonces todo el entrenamiento soviético basado en geometría de combate era inútil. El mito del MiG-15 como el cazador del Yalu comenzó a romperse, y con él, la seguridad de miles de pilotos. Incluso los barracones y refugios antiaéreos comenzaron los susurros. Los Sabres ven más allá de lo que deberían. Algo está apuntando por ellos. Los testimonios de los pilotos chinos y norcoreanos, traumatizados por la precisión quirúrgica de los estadounidenses, solo alimentaban el miedo. Algunos pedían evitar volar en MiG-Alley durante ciertas horas del día. Otros solicitaban misiones de entrenamiento en áreas más seguras. Y unos pocos, en voz baja, confesaban que preferían volar misiones contra bombarderos que enfrentar un solo sabre. La situación se volvió tan preocupante que la KGB intervino directamente. Se impusieron medidas de silencio absoluto, prohibiendo a los pilotos discutir incidentes imposibles fuera de reuniones clasificadas. Se retiraron registros de radio y se ocultaron estadísticas reales para evitar que la información se propagara a otras unidades. Sin embargo, el secreto ya había echado raíces dentro de la élite militar. Algo estaba pasando que la URSS no podía comprender, algo que no podía igualar y, lo peor de todo, algo que no podía detener. Los analistas soviéticos temían un escenario inquietante. Si Estados Unidos podía lograr ese salto tecnológico en puntería aérea, podría estar desarrollando sistemas aún más avanzados para misiles, bombarderos estratégicos o armas guiadas. Esta idea se convirtió en un fantasma que rondó los pasillos del Kremlin. Y mientras los Sabres seguían derribando MiGs con precisión inhumana, la confianza en la capacidad soviética para enfrentar a la OTAN se desmoronaba silenciosamente. Lo que comenzó como un duelo táctico terminó como un golpe emocional y doctrinal que afectó a toda una generación de pilotos. Por primera vez, los soviéticos enfrentaban un enemigo que no podían igualar ni comprender. Y ese miedo, el miedo a lo desconocido, a lo invisible, a lo inevitable, se convirtió en la verdadera arma secreta estadounidense sobre MiG-Alley. Mientras los derribos imposibles seguían acumulándose en MiG-Alley, un pequeño grupo de ingenieros soviéticos comenzó a analizar con desesperación los informes de combate, intentando resolver el misterio que estaba destruyendo la moral de sus pilotos. Pero cuanto más estudiaban los patrones, más aterradora se volvía la conclusión. Los Sabres no estaban ganando por suerte, ni por maniobras milagrosas, ni siquiera por habilidad individual. Estaban ganando gracias a un dispositivo secreto que alteraba por completo las reglas tradicionales del combate aéreo. Ese dispositivo era el A1C-M,
Gunsight, una mira giroscópica revolucionaria que utilizaba principios de cálculo balístico adelantados una década a cualquier tecnología soviética. Los pilotos soviéticos estaban acostumbrados a sus miras ópticas básicas, que exigían medir distancia visual, estimar velocidad del enemigo y aplicar lead manual basándose en horas de entrenamiento y experiencia. Pero la A-1C no funcionaba así. Tenía un giroscopio interno conectado directamente a los mandos de piloto, que calculaba en tiempo real la trayectoria del enemigo, su velocidad angular, el ángulo de viraje, la distancia relativa y el tiempo exacto en que debía dispararse para impactar incluso cuando el blanco estaba fuera del punto de visión directo. Para los soviéticos, este concepto era casi ciencia ficción. El sabre no tenía que ver al MiG para saber dónde estaría. El sistema de puntería hacía los cálculos automáticamente, proyectando un retículo adelantado que mostraba exactamente dónde disparar incluso antes de que el piloto soviético apareciera visualmente en la línea de fuego. En otras palabras, los sabres estaban disparando a futuras posiciones, no a posiciones presentes, una capacidad que los MiG-15 simplemente no podían contrarrestar. La diferencia técnica entre ambas cabinas era humillante. Los MiG dependían totalmente de cálculos manuales, instinto y reflejos. En cambio, un piloto estadounidense con el A-1 podía acertar un disparo en un viraje cerrado, ascenso vertical o picada abrupta sin necesidad de una alineación perfecta. Y esto no era todo. El F-86 venía equipado con un radar de pequeño alcance, el AN/diagonal APG-30, integrado a la mira, que medía con precisión láser la distancia al blanco y ajustaba instantáneamente el punto de impacto proyectado. Los soviéticos no tenían nada parecido, ni siquiera en prototipos. Ese radar era tan sensible que podía calcular el cambio de trayectoria de un MiG aunque el piloto soviético apenas hubiera movido el timón un centímetro. Para los analistas de Kremlin, esto explicaba lo imposible. Los sabres anticipaban cada movimiento soviético antes de que ocurriera. Las simulaciones secretas confirmaron lo que los pilotos ya sabían. Un sabre equipado con el A-1 tenía, en promedio, un 400% más de precisión en situaciones de combate dogfight cerradas. A nivel doctrinal, este detalle era catastrófico. Toda la formación soviética se basaba en la idea de superioridad energética. Subir más rápido, picar más fuerte, girar más brusco. Pero si el arma del enemigo podía predecir tu giro antes de que tú lo sintieras en los controles, la energía dejaba de importar. La tecnología derrotaba a la física. Los chinos y norcoreanos, que también pilotaban MiGs bajo supervisión soviética, lo reportaron claro. No importa cuánto maniobremos. Ellos saben dónde estaremos. Los soviéticos intentaron contramedidas de todo tipo. Giros de alta carga G, cambios de energía abruptos, picadas violentas, incluso romper formación de manera caótica para confundir el sistema americano. Todas fallaron. El A-1 se seguía apuntando con precisión matemática. Lo peor fue descubrir que el sabre, además de ser más predecible en su manejo, era sorprendentemente estable en picadas largas y en giros continuos, lo que permitía que la mira giroscópica funcionara aún mejor. Cada característica del avión estadounidense parecía diseñada para hacer del sistema de puntería un arma quirúrgica y devastadora. Los informes soviéticos empezaron a describir los derribos como asistidos por una inteligencia ajena al piloto, una frase cuidadosamente usada para no admitir que se enfrentaban a un salto tecnológico inalcanzable. Para la URSS, resultó claro que no estaban perdiendo contra hombres, estaban perdiendo contra matemáticas. Y ese reconocimiento, silencioso pero inevitable, era mucho más aterrador que cualquier derrota visible. Con el paso de los meses, lo que inicialmente parecía una serie de incidentes aislados en MiG-Alley se transformó en un patrón aterrador que los soviéticos ya no podían ignorar. Las estadísticas, recopiladas en informes secretos enviados desde Manchuria hasta Moscú, revelaban una verdad que nadie quería admitir públicamente. En duelos directos, el F-86 Sabre había logrado una ventaja consistentemente humillante sobre el MiG-15. Una ventaja tan grande que los propios analistas soviéticos comenzaron a sospechar que los estadounidenses estaban utilizando algún tipo de tecnología oculta, algo más allá de la habilidad o el entrenamiento. Las patrullas chinas, muchas formadas por pilotos experimentados de la guerra civil, empezaron a reportar que los sabres parecían detectar cambios de rumbo incluso antes de que los MiG completaran la maniobra. Es como si tuvieran un radar personal dentro de la cabina, escribió un comandante chino, confundido, en un informe de 1952. En los cielos del río Yalu,
donde se libraban los combates más feroces y donde cada nube podía ocultar a un enemigo mortal. El sabre se convirtió en un espectro temido. MiG-Alley dejó de ser simplemente un corredor aéreo. Se convirtió en un territorio psicológico donde los pilotos soviéticos entraban con el estómago tenso, conscientes de que cada giro, cada ascenso, cada picada podría convertirse en el momento exacto en que un sabre les dispararía desde un ángulo imposible. No era solo miedo. Era una forma de resignación silenciosa. Los veteranos que sobrevivían a decenas de misiones comenzaban a contar historias que rozaban lo sobrenatural. El sabre sabía mis movimientos, antes de que yo mismo los decidiera. Otro testimonio, registrado por el KGB, describía así un combate nocturno. Viré a la izquierda para romper contacto. Él ya estaba ahí. Ni siquiera lo había visto en mi parabrisas. Y entonces comenzaron los reportes más inquietantes. Sabres emboscando formaciones enteras de MiG, atacando desde posiciones donde, según toda doctrina soviética, ningún piloto humano podría haber calculado ni la trayectoria ni el tiempo de disparo. Las formaciones nuevas que los soviéticos diseñaron, diamante invertido, escalón amplio, ataques verticales en pinza, inversiones simultáneas, todas fracasaron con la misma humillación matemática. Los sabres seguían disparando con precisión milimétrica, como si una inteligencia invisible hubiera tomado el control silencioso del combate. Incluso cuando intentaron tácticas agresivas como energy trapping, picadas abruptas diseñadas para romper la línea de fuego enemiga, el resultado era siempre el mismo. Antes de que el MiG completara el giro, el F-86 ya estaba allí, listo para disparar. Los soviéticos empezaron a sospechar que los estadounidenses habían logrado algún tipo de sistema de cálculo anticipado, un dispositivo que hacía imposible superarlos en maniobras cerradas. Y sin embargo, nadie podía demostrarlo. Años más tarde, cuando archivos estadounidenses fueron desclasificados, la verdad emergió con claridad insultante. El secreto del sabre no era magia ni trampa. Era el A1 Second Sight, una mira giroscópica con radar integrado que había transformado a cada F-86 en un cazador capaz de anticipar matemáticamente los movimientos de cualquier MiG. Los documentos revelaron que los estadounidenses sabían perfectamente que el arma era devastadoramente superior. De hecho, entrenaban a los pilotos para explotar cada debilidad soviética con precisión quirúrgica. Para los analistas soviéticos que revisaron los informes décadas después, la sensación fue una mezcla de alivio y horror. Alivio por descubrir que no estaban luchando contra pilotos con habilidades sobrehumanas. Horror al comprender que habían sido derrotados por una máquina que ellos nunca tuvieron la capacidad industrial de igualar. Y así, MiG-Alley quedó marcada en la memoria soviética no como una derrota táctica, sino como una advertencia eterna. Mientras ellos seguían creyendo en músculo, velocidad y maniobra, Occidente ya había entrado en la era de la puntería asistida, del cálculo instantáneo, de la guerra guiada por precisión invisible. La guerra secreta entre el F-86 Sabre y el MiG-15 en MiG-Alley no terminó en los cielos de Corea. Sus consecuencias retumbaron durante décadas dentro de los pasillos del poder soviético, donde cada derribo imposible se convirtió en un recordatorio de un retraso tecnológico que Moscú no había querido reconocer. Cuando los analistas soviéticos finalmente reunieron suficiente evidencia para entender que el Sabre no vencía por velocidad ni maniobra, sino por un sistema de tiro adelantado a su tiempo, la conclusión fue devastadora. La URSS no tenía ni la industria electrónica ni las computadoras de control de fuego necesarias para igualar esa precisión. Por primera vez, el Kremlin se vio obligado a aceptar una verdad que iba en contra de toda su doctrina militar. En la guerra aérea del futuro, la tecnología vencería a los números, y la precisión derrotaría a la velocidad. El MiG-15, considerado un símbolo del orgullo soviético por su capacidad de ascenso y su cañón devastador, fue humillado por un avión que disparaba menos, pero acertaba más. Esta diferencia filosófica marcó un punto de ruptura. Mientras Estados Unidos abrazaba la miniaturización electrónica, los radares compactos y las computadoras balísticas, la URSS seguía atrapada en una economía pesada basada en motores potentes, estructuras robustas y producción masiva. Corea reveló que esa mentalidad ya estaba obsoleta. En reuniones internas del Ministerio de Defensa, archivadas durante décadas, los generales soviéticos admitieron en voz baja que Occidente había entrado a la era digital mientras ellos seguían anclados en la mecánica analógica. Estos informes, clasificados como críticos para seguridad estratégica, concluyeron que si un simple visor computarizado podía anular toda la doctrina aérea soviética,
entonces la superioridad tecnológica estadounidense podría, en un futuro, hacer lo mismo con sus bombarderos estratégicos, sus defensas aéreas e incluso su arsenal nuclear. La herida al orgullo soviético fue profunda. El mito del MiG invencible comenzó a resquebrajarse, obligando a los ingenieros a replantear diseños como el Mi-17, Mi-19, décadas después, incluso el MiG-21, en un intento desesperado por incluir sistemas de control de tiro más avanzados, aunque siempre años detrás de Estados Unidos. Corea enseñó una lección que ningún general quería escuchar pero que todos entendieron. Una bala bien dirigida vale más que un motor poderoso. Y lo más doloroso fue comprender que ni el entrenamiento, ni el valor ni la cantidad de aviones podían compensar una brecha tecnológica tan grande. Así, MiG Alley dejó de ser solo un frente de guerra y se transformó en un espejo incómodo que mostraba el atraso sistémico del modelo soviético. Desde entonces, cada programa de desarrollo militar en Moscú llevaría una sombra silenciosa. El recuerdo de que en Corea, el gigante soviético fue derrotado no por una flota superior, sino por un pequeño giroscopio dentro de la cabina de un sabre. Al final, la historia de MiG Alley no fue una simple disputa entre dos casas ni un duelo clásico de pilotos heroicos. Fue el prólogo silencioso del cambio más grande en la guerra aérea del siglo XX. Los soviéticos no perdieron por falta de habilidad. Sus pilotos eran valientes, experimentados, en muchos casos, superiores en maniobra y ascenso. Perdieron porque el futuro llegó antes para el F-86 Sabre. Mientras los Mi-15 rugían con motores más potentes, alas más eficientes y la arrogancia de la velocidad, los estadounidenses llevaron al combate algo mucho más peligroso. Una máquina que no solo volaba, sino que pensaba. El secreto que convirtió al Sabre en un cazador invisible no fue un arma nueva ni un motor revolucionario, sino un dispositivo del tamaño de una mano, escondido dentro de la cabina. El A1C-M, Gunsight computarizado. Ahí, en esa pequeña caja, estaba el futuro. Y fue esa pequeña diferencia, casi invisible, la que redefinió la historia. La ironía es devastadora. El Mi-15 era más rápido, subía más alto y golpeaba más fuerte, pero no era más inteligente. Y en aquel cielo helado sobre Corea, eso lo decidió todo. Para los soviéticos, MiG Alley se convirtió en un territorio maldito, un lugar donde las reglas que habían estudiado durante años se rompían una por una, donde los sabres parecían anticipar cada giro, cada ascenso, cada intento de evasión, como si los pilotos estadounidenses pudieran ver un segundo hacia el futuro. No podían. El visor lo hacía por ellos. Y ese detalle, ese instante ganado antes de disparar, valió más que cualquier motor, cualquier maniobra o cualquier doctrina. Con el paso de los años, MiG Alley dejó de ser un simple corredor aéreo para transformarse en un símbolo. El lugar donde la Unión Soviética descubrió, demasiado tarde, que la superioridad tecnológica ya no se medía en toneladas de empuje ni en calibre de cañones, sino en la precisión de un cálculo matemático. Fue el nacimiento silencioso de la era electrónica, una era donde la información reemplazó a la intuición, donde los circuitos reemplazaron a la fuerza bruta. Y aunque los combates terminaron en 1953, la lección permaneció grabada en la mente de cada general soviético que leyó los informes clasificados. La próxima guerra no se ganaría con alas más grandes o motores más potentes. Se ganaría con microchips. Se ganaría con precisión. Se ganaría con inteligencia. Por eso, la línea final de esta historia es tan irónica como inevitable. En MiG Alley, la URSS descubrió que el próximo campo de batalla no estaría en las nubes, sino en los circuitos.